Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. El hecho del impacto que tuvo en la juventud, el surgimiento del Frente Sandinista, la esperanza que nos dio, porque encontramos en el Frente Sandinista una organización que sí iba efectivamente a enfrentar a la dictadura hasta llegar a su derrocamiento, como efectivamente sucedió el 21 de febrero de 1966, después de un acto en el club universitario que entonces quedaba contigua a la vieja catedral de Managua, en homenaje a Sandino precisamente. Ese 21 de febrero, ahí el comandante Daniel me notifica que he sido aceptada como militante, y posteriormente Julio Buitrago me lleva a una casa de seguridad de él que quedaba en Ocote Dulce. Acá cogíamos por un cauce que queda al lado del UNAM, llegamos a esa casa y ahí estaba Carlos. Entonces ahí se me dieron mis primeras tareas. Carlos era un hombre, tenía una característica, era muy agudo en sus observaciones. Era un educador, era un formador de los militantes, serio, era muy serio. Sentí un profundo rechazo por el sarcasmo y la ironía que decía era propio de los burgueses para tratar a los proletarios. Y era muy respetuoso. Una vez me leyó una carta que le mandó su mamá cuando él se iba a bachillerar. Y entonces en esa carta la madre le explicaba todas las dificultades que había pasado, pero muy contenta porque había resuelto las dificultades para conseguir un traje para que él pudiera ir a su ceremonia de graduación. Y recuerdo que me dijo, este es mi certificado, mi diploma de proletario. Porque él, pese a que su padre era un hombre de la burguesía, muy adinerado, se caracterizó por jamás desclasarse. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Ayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y caravantera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Ayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y caravantera te grita presente. Nuevamente los efectivos de la Guardia Nacional de Nicaragua sostuvieron un encuentro armado con los miembros del movimiento fidelista mal llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización subversiva que con el apoyo de los malos hijos de la patria... 1969. La casa de Julio Buitrago, dirigente nacional del Frente Sandinista, es atacada por más de 400 efectivos de la Guardia Nacional. Julio y yo teníamos una relación que databa del Ramírez Goyena, cuando estábamos estudiando secundaria de 6º grado. Y teníamos una relación muy estrecha, como hermanos, como mi madre lo quería mucho. Yo llegué a conocer a Julio, creo que bien. Ese día habíamos estado discutiendo porque una compañera, la compañera Mirna Mendoza, que vivía en una casa de seguridad que no era esa, pero que llegaba a diario ahí a recoger a los hijos de Enrique Lorente y de Gloria Campo, que vivía con nosotros en esa casa, porque los llevaba a la escuela. Ella es maestra, pero además era compañera de vida de otro militante que ya falleció, Ramón Rizo. Y se iban a casar. Entonces
yo empecé a emitir mi criterio de que estaba bien que se casaran, pero que lo hicieran civil, que no se casaran por la iglesia. Y entonces Julio sostenía que sí, que se casara por la iglesia, y estábamos discutiendo de eso. En esa discusión estábamos cuando oímos un culatazo en la puerta. Esa casa tiene dos puertas, una que da a la sala y una que da a un pasillito de acceso. Entonces el culatazo fue en esa puerta del pasillito, y oímos las características carreras, el ruido que hacen las botas militares sobre la acera. Entonces nos levantamos, él inició el ascenso al segundo piso porque ahí teníamos el army de la mejor capacidad para defender la casa, porque lo que sí sabíamos que de ahí no íbamos a salir vivos. Y Julio me lanzó un revólver 38 pequeñito, calibre corto, y empecé a hacer disparos y le pedí a Julio que me disparara porque yo sabía que yo iba a ser capturada si la guardia estaba ahí adentro, y no había para dónde más coger. Si intentaba subir con él, me iban a balacear. Pero él frunció el ceño y me dijo que no. Y él siguió su ascenso. Yo lo que estaba era deteniendo a la guardia para que él pudiera seguir. Y efectivamente, pues ahí en el intercambio de balazos, recibió un disparo, un guardia, que me cayó encima y me agarró. Y entonces los otros guardias lo jalaban y yo iba arrastrada por el guardia porque se agarró de mí con mucha fuerza. Claro, estaba muriendo porque era un balazo. Por eso fue que me llevaron a un jurado de conciencia y me acusaron de ese asesinato, pero no podían demostrar. Que cuando me llevaron a la oficina de seguridad me empezaron a golpear sin cuidar. ¿Cómo? Con lo que tenían a mano, me daban empujones, me pegaban, pero que ya me habían puesto la capucha. Y por eso es que yo estaba tan golpeada. Pero después fui llevada, ¿verdad?, al juzgado, y ahí hice la denuncia de las torturas. Si te da a pensar por el temor, estás derrotado. Entonces, bueno, prevalece más. Frente al temor, frente al miedo, bueno, surge ahí el valor, el compromiso, y eso te permite enfrentarte incluso a la tortura, pues, porque ahí fuimos a la tortura, y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza y íbamos subiendo la loma, trepando hacia la curva, en ese momento uno va lleno realmente de un temor, dice, bueno, ahora me viene la tortura, me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y llega el momento de enfrentarte a los verdugos, ¿sabes?, que te empiezan, pero eso también te va llenando de rabia. El hecho de sentirte ahí impotente, que te están agrediendo, que te están humillando, que te están pateando, que te están golpeando, eso también te llena de rabia y te da fuerza para resistir. Me rompieron todos los nervios intercostales. Eso duele más que una... ¿Cómo es eso? Con golpes. Ajá. Me daban golpes, yo no sé con qué porque no veía, pero yo sentía que era una cosa plana, como una guanteleta. Y en algún momento un guardia dijo, ¿y por qué no han revisado a esta tal por cual? A lo mejor no es mujer, a lo mejor es hombre. Y me trataron y me introdujeron las manos en la vagina buscando, según ellos, mis testículos. Y lo que más les extrañaba era que yo no lloraba. Y a cada rato me metían las manos debajo de la capucha para ver por qué yo no lloraba. Nicaragua
1927. Augusto César Sandino organiza el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Objetivo: expulsar de Nicaragua a los invasores yanquis. La victoriosa gesta de Sandino asombra al mundo y estremece la conciencia de América. Sandino supo recoger, supo expresar ese espíritu independiente, esa ansia de libertad política, de libertad social, de libertad económica, que expresa el pueblo nicaragüense, primero en su lucha de resistencia frente a la dominación española, y posteriormente en su lucha de resistencia frente a la intervención norteamericana. La Guardia Nacional siempre fue antinacional. El imperialismo norteamericano la armó y entrenó para servir como fuerza de ocupación en su propio país contra su propio pueblo. Anastasio Somoza García se consolida como jefe de la Guardia Nacional, haciendo asesinar a Sandino en 1934. Sandino había dicho con palabras proféticas: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. La negra noche del somocismo se abate sobre Nicaragua. Pero en 1956, el poeta Rigoberto López Pérez anuncia que sus ideales representan la voluntad popular. He decidido, aunque mis compañeros no quieran aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Yo lo que recuerdo es que entré a la lucha en contra de la dictadura, la lucha en contra de la dominación yanqui. Fui entrando a esa lucha en la medida que fui identificándome con aquellos diálogos que sostenía mi padre con unos amigos, y empezaba a descubrir yo cuando era niño, iba descubriendo que mi padre había sido un luchador contra la intervención yanqui, que había estado con Sandino, que había estado preso. Escuchaba las historias también de que mi madre había estado detenida. Crecí en el seno de una familia más bien conservadora. No eran sandinistas, es más, ni siquiera creo simpatizaban, con excepción de mi madre, que era una mujer excepcional, que tenía ideas progresistas, de izquierda, que había leído literatura marxista. Muchas veces Carlos Fonseca, a quien me une una casi familiar relación desde que vivíamos en Matagalpa. Yo era muy pequeña, él era un joven estudiante. Alguna vez me dijo que muchos nicaragüenses se habían hecho sandinistas, se habían ido interesando en el sandinismo y su significación por vergüenza, porque en el mundo era terrible. Uno decía, soy nicaragüense, e inmediatamente le decían, Somoza, como que si Somoza era lo único que había acá. Con Somoza, forever. La pobreza en que nosotros vivíamos, o sea, veníamos de una familia muy pobre, de un pueblecito allá en La Libertad, que habíamos tenido que emigrar después a Managua, a un barrio muy pobre, ahí en lo que se conocía como la colonia Somoza. Yo diría que esa fue mi fundamentación filosófica en mi formación, y luego los elementos objetivos, pues la miseria, la pobreza, la represión. Que fue ese régimen. Tal vez eso, esa naturaleza represiva, terrible en el tratamiento que le daba al pueblo en general, pero particularmente a los jóvenes, uno se pregunta por qué. Obviamente porque los jóvenes éramos en esa época quienes podíamos significar una alternativa distinta a los políticos tradicionales.
Somoza era tan represivo, y de eso ya algunos que oigo hablar ahora, ellos se han olvidado que ni siquiera habían partidos políticos distintos del conservador zancudo, es decir, el que pactaba con él y lo sostenía en el poder. En la medida que nosotros fuimos creciendo, ¿no? Teníamos ya 13 años, 14 años, mi padre nos llevaba a las marchas, a las protestas antisomocistas. En los años 59, 60, que empezaron las protestas, teníamos el tiempo nosotros 13, 14 años, y ya nos fuimos vinculando a Juventud Patriótica. Juventud Patriótica Nicaragüense tuvo un impacto muy grande en la juventud nicaragüense. Fue el primer movimiento político de jóvenes, independiente de los partidos políticos, que reivindicó el nombre de Sandino, la bandera roja y negra del sandinismo, que se vinculó y apoyó, fue solidaria con la Revolución Cubana. Esta organización tuvo una duración muy efímera, y era lógico porque era muy heterogénea, y sí tenía una cohesión política y una posición política, pero no tenía una definición ideológica. Ya para ese tiempo en Juventud Patriótica yo había sido encarcelado y había sido torturado con otros compañeros. Entonces cuando sale el frente nos vinculamos inmediatamente al frente. Cuando se da el movimiento guerrillero en el Patuca, se dan las primeras acciones aquí en Managua, entonces nos vinculamos al frente porque lógicamente buscamos cómo construir una opción diferente en este país. Diferente a lo que eran las paralelas históricas, liberales y conservadoras. O sea, el programa del Frente Sandinista resume lo que es el sandinismo. O sea, esa necesidad, pues, que el pueblo nicaragüense ha tenido de una verdadera liberación social, económica y política. Como un chilotito tierno. Me ponían, por ejemplo, totalmente desnuda, me aplicaron picana eléctrica en los pezones, en el recto. O sea, claro, había mucho temor. Nos vamos a encontrar con los verdugos más connotados que tenía el somocismo. De repente estamos frente a ellos y empiezan los tipos, nos amarraban de pies y manos y empezaban a golpearnos y a burlarse, a insultarnos, una cosa pues terrible aquella. Y después tuve varios encuentros porque caí preso 6, 7 veces. Una ocasión caí en Guatemala, preso. Ah, sí. Sí, en Guatemala sí, estuvimos presos. En Guatemala nosotros íbamos en contacto con la guerrilla guatemalteca y luego hacia México para pasar a Cuba. Nos capturaron en Guatemala. Estuvimos allí en una mazmorra de la Policía Judicial guatemalteca, que era la más temida en esa época, en unos sótanos. Y ahí veíamos cómo sacaban a los campesinos todos los días y los iban a matar. Había una represión tremenda en esa época en Guatemala. Y ahí nos trasladaron a Nicaragua y nos entregaron la seguridad. Entonces recuerdo que Torres López y la calle nos estaban esperando ahí en la frontera con Honduras. Entonces ahí nos montaron los vehículos, nos sentaron en los vehículos, nos amarraron, nos pusieron unas piedras enormes aquí en las piernas, nos traían en cuclillas y nos venían golpeando. O sea, nos traían amarrados y además nos venían golpeando. Y luego empezaron a recoger basura en el camino, ya que las comiéramos. Y si no queríamos comerlas, nos agarraban la cabeza a golpearla contra las piedras. Fue como desbaratarnos la dentadura, la cara, ¿no? Y recuerdo que uno de los compañeros vomitó, Edmundo Pérez. O sea, no aguantó y vomitó. Entonces lo hicieron comerse los vómitos. Una cosa terrible, ¿verdad? Terrible.
efectivamente agudizó las contradicciones y se dio un fenómeno, y es que Somoza, que había creado y desarrollado y enriquecido a un sector del liberalismo que no tenía acceso por apellido al capital y que era visto de menos por la oligarquía conservadora, jamás había invadido el sector económico de la construcción. Se cerca Managua con grandes cercos de alambres de púa, se declara el estado de sitio dentro de las 500 manzanas de tierra de la ciudad capital y nadie podía entrar aquí, el que entraba era tirado por la guardia porque estaba prohibido, era estado de sitio en el centro histórico de Managua. Esto debido a la ambición de Somoza de querer hacer del terremoto un gran negocio. ...27 de diciembre de 1974... el Frente Sandinista se da a conocer al mundo con un golpe de audacia. El somocismo no es invulnerable. A la dictadura le entran las balas. El comandante Germán Pomares, miembro del comando, relata. Tenemos 16 presos del Frente. Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Este era un cóctel que le estaba dando José María Castillo al embajador Shelton de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos convenía coger al embajador allí, porque con la tradición que hay en Nicaragua de las intervenciones gringas, ¿verdad?, contra nuestro país, entonces nosotros lo que estamos viendo es vigilando que el embajador se vaya. Nosotros sabemos que al terminar el cóctel el embajador es el primero que se va. Entonces el compañero Contreras, que le decíamos Marco, y también que ahí del número 0, nosotros le decíamos 0 en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Pero adentro se dio el caso de que José María Castillo, él sabía que era un criminal del somocismo, pues. Y entonces él partió para adentro de la casa a la hora de los tiros afuera y sacó armas. Él tenía un arsenal adentro. Él salió aventando tiros para afuera, ¿verdad? Y nos hirió un compañero, bueno, entonces otro compañero lo tiró. Se da un pequeño combate ahí, ellos se quieren meter a la casa y nosotros comenzamos a defender la casa. Pero de allí Marco habla por teléfono en medio del combate con José Somoza y le dice que si hay más tiros, el primero que vamos a matar es al embajador de Chile, ¿verdad? Y accedía a esa casa. Entonces ya se terminaron los tiros. Entonces nosotros llevamos un montón de peticiones, ¿verdad? Lo que más considerábamos nosotros que no iba a aceptar Somoza era hacer una publicación, ¿verdad?, donde se denunciaba todos sus crímenes, ¿verdad? Y pedíamos $5 millones, un avión para viajar a cualquier país amigo. Entonces, pero él dice que acepta hacer la comunicación a nivel nacional por los 2 principales diarios del país y por radio, en cadena de radio y en televisión, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esa proposición, nosotros aceptamos, y que además que no podía cumplir en darnos $5 millones, sino que solo nos daba $1 millón. Entonces nosotros dijimos, bueno, es un éxito rotundo, pues. Aceptó lo que más necesitábamos nosotros, que era la publicación. Y nos entregan a los 16 presos, ¿verdad? Entre ellos hay 2 compañeros miembros de Dirección Nacional, que es José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. Entonces viajamos con todo, $1 millón, la publicación y todos los presos. ¿Cómo es esa vida clandestina? Mira, al principio es difícil, ¿no? Porque después de tener una absoluta libertad, pues como yo tenía un trabajo, era ejecutiva de una empresa, tenía una libertad absoluta, pues, y de repente estar circunscrita nada más a una casa y a estar saliendo solo en ciertas horas de la noche y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues al inicio te sentías un poco extraño, ¿no? Creo que cuando salí por primera vez a la luz del día me sentía muy rara, pues. ¿Cuál es tu profesión? Soy abogado y notario. ¿Y ejerces? Sí, ejercí por 5 años hasta que me vine, pues mi último día de trabajo fue el 7 de marzo.
alienten acciones violentas contra el gobierno constituido. Los hago responsables de las consecuencias que sufra nuestro país y nuestro pueblo. Somoza no puede ser un hombre normal. No puede ser un hombre normal. Tiene que ser un psicópata, tiene que estar loco. Y si usted lo observa en los últimos actos, la imagen de Somoza es completamente igual a la imagen de un Hitler, de un Mussolini, en los últimos días de Mussolini, aquel garbo. El hombre está tan loco que cuando están asesinando al pueblo, cuando están arrasando las ciudades, cuando la aviación y la infantería está matando a ancianos, mujeres y niños, él dice, aquí no pasa nada. Y él está convencido que realmente allí no está pasando nada, y está convencido. Octubre de 1977. El Frente Sandinista retoma la ofensiva con el ataque a los cuarteles de San Carlos, Masaya y Ocotal. El pueblo se moviliza, halla nuevas formas de lucha. Ante el auge de las luchas populares, la represión se hace indiscriminada. El 10 de enero de 1978 es asesinado el doctor Pedro Joaquín Chamorro, opositor del régimen y director del periódico La Prensa. La burguesía rompe su compromiso histórico con Somoza. La burguesía aquí siempre fue dócil hasta el último día. Y a pesar de que existieron los 12, que se logró desarrollar algún tipo de vínculo, pero las expresiones políticas de la burguesía esas no hicieron nada nunca. Para mí lo que se había roto ahí en el fondo, muy en el fondo, fue el respaldo de los gringos a Somoza. Y Somoza manda matar a Pedro Joaquín, porque era la amenaza real para convertirse en alternativa del poder. Y aquí, quien se lanzó a las calles y rechazó el crimen, por el crimen mismo, porque era un hecho de la dictadura, fue el pueblo. Claro, yo soy un político. También podrían matarme a mí, ¿sabe? Yo también soy un ser humano. Somoza es el último infante de la infantería norteamericana en Nicaragua, y tenemos que sacarlo. Es el último infante. Y él piensa en inglés y actúa como un ejército de ocupación, como si fuera un infante de la marinería norteamericana en Nicaragua. No le importa barrer las ciudades porque él no las quiere, no son de él. Él es un soldado extranjero y tenemos que sacar, y vamos a sacar al último infante de la marinería norteamericana. El 22 de agosto de 1978. El Palacio Nacional es tomado en pleno día por un comando del Frente Sandinista. Entre los rehenes hay 67 diputados, familiares de Somoza y connotados jerarcas del régimen. La crisis de la dictadura se pone nuevamente en evidencia dentro y fuera del país. Somoza se ve obligado a liberar a los presos políticos y aceptar otras demandas sandinistas. Pese a las amenazas de la Guardia Nacional, una multitud entusiasta se lanza a la calle a celebrar el éxito del operativo y acompañar al comando victorioso hasta el aeropuerto. Creo que lo más importante para la liberación de un pueblo es la existencia de una organización que sepa conducir a ese pueblo. El pueblo de Nicaragua es una cuestión muy especial. Son 44 años de dictadura que tienen sumido a nuestro pueblo en el hambre, en el desempleo, en la falta de vivienda, en la falta de salud, en el analfabetismo. O sea, una constante ligazón a ese pueblo, organizar al pueblo, concientizar al pueblo, armarlo al pueblo y llevarlo a la guerra. Este es un edificio lo desbarata. Se le pega a la aduana, cae así, lo hace leña. Con uno solo que le caiga a mitad de la aduana, así que hay que apuntar bien. Trae 6 cargas. Con estas 6 cargas posiblemente impulsás
Este bus a unos 3 kilómetros, con todas las cargas a 45 grados. Entonces, según la distancia, le vas quitando carga. Y le dejas solamente las que vos necesitas para cubrir el objetivo que vos querés. ¿Verdad? Son 82, ¿verdad? 82 grados. 70 grados puede ser esto. Oscar, más o menos. alistate tu escuadra para entre 10 minutos. Con este ángulo y una carga de 700 metros se te manda el bus. Bueno, juego. Septiembre de 1978. Estalla la insurrección nacional conducida por el Frente Sandinista con la participación masiva del pueblo. Después de septiembre nos encontramos con que tenemos una mayor experiencia, no solamente la vanguardia, sino fundamentalmente las masas. Una experiencia en la lucha armada, en la lucha insurreccional. Contamos con mayor fogueo combatiente, contamos con mayor armamento y sobre todo contamos con una mayor fuerza política y moral que antes de septiembre. Y yo quisiera que todos contestaran una cosa. Queremos derrotar al enemigo. No, claro. ¡Sí! ¡Maduro! ¡Sí! ¡Que lo oiga Somoza hasta el búnker! ¡Que se estremezca en el búnker Somoza! ¡Patria libre! En la actualidad yo veo pues que todos los jóvenes que entran al Frente Sandinista entran con ya con la idea consolidada, ¿verdad? Que están luchando por un beneficio para el pueblo nicaragüense, ¿verdad? Porque sean la mayoría de las masas trabajadoras las que tengan una mejor vida. Señalaba un amigo nuestro muy querido y respetado que la unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional no es una suma, sino una multiplicación. Es algo más todavía, una progresión geométrica en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias nicaragüenses. La unidad, por otra parte, no fue un acto emocional ni un decreto. Fue el resultado de un proceso difícil, lleno de contradicciones, y al mismo tiempo fue el resultado de la reflexión, de la madurez de los revolucionarios nicaragüenses. Monimbo es Nicaragua, jodido. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, llegando a ustedes desde algún lugar de Nicaragua. Patria libre o morir. A la muchachita que escogió para él, la telegrafista Flor de San Rafael, pasar por su calle, le preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Vamos a pelear. Del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Estamos decididos a quitarnos a Somoza, aunque sea con nuestro último estilo de vida que nos queda.
Que desaparezca Somoza del poder para que vivamos nosotros nicaragüenses en paz. Sonaron los atabales, tremolaron las marimbas. Todos los alcaravanes repitieron la consigna. Empuñando a la bandera, Rodilega sandinista, Camilo Ortega Saavedra, hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las pitayas. En la risa de los niños de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamará de la montaña, derramó sobre mi patria su violenta floración. La consigna es muerte al somocismo. La gran ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha desatado. Nicaragüenses, a la fuerza, nicaragüenses, a las armas. La insurrección de todo el pueblo triunfará. Patria libre. ¡Ahí te va tu caramelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bueno, hace escasamente alrededor de una hora, pues, de una hora, el cuartel de Estelí fue tomado por asalto por escuadras del Frente Sandinista que operaban en la ciudad de Estelí desde hace algún mes casi. La primera gran alegría yo la tuve el 17. Yo venía de Caracas, de una convención, de una reunión internacional en respaldo al Frente Sandinista, que creo que estaba auspiciando el Movimiento por la Paz. Alguien, estaba una reunión ahí grande. Y en el aeropuerto de Panamá, a mí se me ocurrió llamar a una amiga, Janine Pereira, y estaba conversando con ella en el área internacional esperando que continuara el vuelo cuando ella pegó un grito y me dijo, se fue, ¿quién? Somoza, lo estoy viendo irse en un avión. Y yo corté rápido y fui a contarle a los otros que venían conmigo en el avión, se fue Somoza, y después me empezó un terror. ¿Y si no es cierto? ¿Y si yo estoy repitiendo algo que no he visto? Y me senté en el primer asiento del avión para bajarme la primera cuando llegara a México y que no me dieran cuenta. Pero bueno, cuando llegué efectivamente Somoza se había ido. Esa fue mi primer gran alegría y sin embargo significó también el comienzo de un proceso que para mí fue muy doloroso en lo personal, porque era pensar, bueno, y ahora y los que se murieron, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están? Ellos deberían de estar aquí con nosotros. Es una cosa
una mezcla de alegría y de profunda tristeza lo que me dio cuando veía las imágenes de la gente en la plaza tan alegre y tan contenta, y yo me quedaba como impávida porque no sabía reaccionar de esa manera, pensando en Carlos, en Julio, en José Benito, en Ricardo, en Óscar, es decir, tanta gente tan valiosa y que estarían aportando muchísimo al proceso y a las maneras nuevas y novedosas con que debemos de continuarlo. Aquí Nicaragua libre. Aquí Nicaragua libre. Aquí Nicaragua libre. 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años. Aparte de votar a Somoza, queríamos establecer en este país una sociedad más justa, más equitativa, verdaderamente democrática. La revolución derrocó a Somoza, que era el objetivo más elemental que tenía el frente, derrocar a Somoza. Claro, quería ir más allá con un proyecto, y ese proyecto sigue estando vivo. Marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos, unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra provocada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra provocada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? El presidente. F de fuerza insobornable. S de sol de libertad. L de lucha inclaudicable. N de no retroceder. De fuerza insobornable, S de sol de libertad, L de lucha inclaudicable, N de no retroceder. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos
venceremos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión.